primer día de la semana, la cuenta amaneció en los $893. Estábamos buscando un trade de Nvidia, el rompimiento de los 144. Ya venía consolidando ahí desde el jueves de la semana pasada, rechazando ese nivel, tenía una acumulación ahí. Se veía bien para el rompimiento el día de hoy. Tenía los semiconductores también, estaban muy fuertes, muy activos. De hecho, AMD llegó a dar un push muy fuerte al alza, de más de 5% creo que fue. Y nosotros veíamos, ok, teníamos Nvidia dentro de las Max 7, que es lo que traíamos, y podía ser un muy buen rompimiento hasta llegar hasta los 146, 147.25, más o menos por ahí. Y hubiese sido eso era un trade de un R de 1 a 2.5. Entonces, el precio llegó a los 143.86. Hicimos entrada porque siempre hacemos la entrada un poco antes. Yo vi ese nivel ahí, 143.86. Hicimos la entrada. Entonces, el trade se empezó a dar. Llegó a estar un 17% positivo y 6% positivo, creo que son unos como $40 en ese contrato, más o menos. Elegimos el contrato 145, que tenía mayor open interest que el contrato 144, que al final era por encima de 6 veces el open interest, entonces estaba buenísimo. Cogimos ese trade, el contrato se apreció muy bien. Cuando llegamos a ese punto, dije, ok, todavía no hemos llegado al take profit. Nvidia está muy fuerte, el mercado está débil, o sea que divergencia, eso está bien. Cuando el mercado empieza a hacer push al alza, pues esto se puede seguir subiendo. No tengo razón por la cual salirme ahora, aunque esté $40 arriba. No tengo por qué salirme. Vamos a seguir montados en el trade. Excelente. El trade, al final, se devuelve. Y llegamos a estar casi break-even. Y digo, ok, tengo que poner mi stop loss, porque la vela está a punto de irse green to red. Tengo que empezar a buscar salida ya. Entonces hago y pongo mi stop en los $10. ¿Qué pasa? Que en vez de poner una orden stop limit, puse una orden limit. ¿Qué pasó? Me sacó directamente del trade cuando puse esa orden. Gracias a Dios, como quiera, el trade se devolvió y me hubiese sacado de igual forma. O sea, no hay forma. El contrato se depreció muchísimo. Creo que hubiese estado unos 30, 40, 50. Y con lo mucho que bajó, sí, más o menos como 40. Bueno, puede ser que esté exagerando un poquito, pero unos $40 más o menos. Hubiese estado. Lo que me gané, lo hubiese estado negativo como quiera. Al final, Nvidia se devolvió al fin del día, pero que no podemos controlarlo. Agarró, se volvió y entonces volvió a bajar. Una loquera con Nvidia, pero bueno. Ahora mismo hubiese estado yo, qué sé yo, el contrato entero negativo. Y muerto el contrato. Pero, ¿quién soy yo para controlar eso? Al fin y al cabo, es que terminé cerrando la operación en menos $11 aproximadamente, lo cual nos llevó la cuenta a los $882 aproximadamente en el día de hoy. Eso fue el único trade que tenía. Estaba viendo algunas otras acciones como Google, pero al final dije, me voy a concentrar en Nvidia. Es el rompimiento que estoy viendo más claro. No quiero coger un trade que no sea lo más bien que se vea posible, entre comillas, como lo que estaba viendo, ¿no? Y dije, bueno, me voy a quedar solamente con Nvidia. Y los semiconductores están muy fuertes. Seguro Nvidia puede tener un gran rompimiento hoy. Tiene mucho tiempo rechazando ese nivel. Pero al final, las cosas no suceden como uno quiere. Como siempre pasa. Mierda. Pero nada. Este, eso fue hoy, lunes. Esperemos que mañana sea un día mucho mejor y de mejor provecho que lo que pasó hoy. Por favor, Dios mío. Día 2 de la semana, martes 10 de junio del 2025. Y estamos esperando en meta un rompimiento de los 703.3, que era por donde todas las velas de 15 minutos habían cerrado debajo de. Esperamos un rompimiento de ese nivel para entrar en el trade. Posiblemente un rompimiento de los 705, que se veía bastante bien. Pero al final, lo que pasó fue raro, porque en pre-market el precio dio un spike muy fuerte al alza. Así como que hizo un push y se devolvió instantáneamente así. No entendí qué pasó, pero al final derechó ese nivel y había que, para el market open, poner un nuevo nivel, que fue de hecho ese mismo high que hizo ahí cuando hizo ese movimiento tan raro que nunca lo llegó a superar, fue los 704. Al final el precio nunca llegó a ese punto y no tuvimos ningún trade por el día de hoy. Así que esperemos que mañana sea un buen día, hoy un día neutral, no perdimos ni ganamos nada porque no hubo ningún trade. Esperemos que mañana sea más o menos lo mismo, ¿no? Así que bien ahí. Señores, hoy salió que el CPI estaba por debajo, lo cual es positivo. El mercado se veía muy bullish al principio. Sin embargo, el profesor dijo, ok, eso se puede ver overhyped. Puede ser que los movimientos no se den realmente. Ten cuidado. Yo miré con Meta. Estábamos viendo Meta, Nvidia, Google y Amazon. Se veían bien. Y yo dije, ok, quédate con Meta. Que Meta viene consolidando ya hace varios días. Aunque dé un fake out, por lo menos puede ser un muy buen trade. Coge ese
y obvia los otros, quédate con Meta. Y yo, ok, excelente. Me quedé con Meta. La entrada era los 75.2, el high del pre-market no, high del lunes, del día del lunes. Agarro, pago mi contrato de Meta y pasa lo peor del mundo. Y por eso es que lo estoy haciendo temprano, son las 9:54, pero yo terminé el trade fue a las 9:33, o sea, 3 minutos me duró ese trade. Yo entregué ese contrato. Y yo veía que la orden no se me llenaba. Yo dije, oye, ¿qué está pasando? Y después yo dije que Meta, 705.2. Y yo veía a Meta como en 706.42. Yo dije, pero ¿por qué no se me llena la orden? Y entonces después de un rato va que sale Order Field. Pero tú supiste que no se me iba a la orden. Y yo le estaba dando más veces. Le llega a dar como 3 veces. Y me va a llenar 3 contratos. Pero como yo no tenía buying power para 3 contratos, me llenó 2. Yo tenía 2 contratos dentro. Y por encima del precio de entrada de los 75.2, que realmente me llenó como si fueran los 76.3. Entonces yo no llegué a estar tan positivo como yo debería de estar. Sin embargo, con esos 2 contratos, yo veía que yo estaba 10% positivo. $70 positivo, que era como un 7% de la cuenta. Súper bueno. Yo debí. Desde que yo vi que yo tenía 2 contratos, yo debí de haber cerrado uno positivo ahí en un 8%. Y decía, ok, heavy, espérate, fue un error, pero yo estoy por ciento positivo. Cierra uno en break-even, pero yo me paralicé. Yo me asusté, yo como que, pero ¿y ese pie en él? ¿Y cómo que yo tengo 2 contratos? ¿Y qué es lo que está pasando? Y cuando yo vengo a ver, pa, break-even estoy. Y dijo, ok, espérate, actúa. Por suerte yo actué sensatamente a tiempo y cerré uno en break-even. Dijo, ok, espérate, salte de este break-even y deja que el otro se desarrolle. Pero ¿qué pasa? Como ya yo estaba llenado por tan encima del precio de averaje, yo estaba muy negativo cuando el precio realmente bajó a mi invalidación y terminé cerrando menos $70 de comisión y de todo, de los 2 contratos realmente fueron como unos menos $72 por el día. Una completa locura, señores, solamente porque no me quería llenar la orden. Sin embargo, fue mi culpa, porque yo sabía que había un truco para tú coger un contrato, primero que el que tú no quieres, tú seleccionas el que tú no quieres y después tú coges el contrato que tú sí quieres cuando el mercado abra, así te deja comprarlo de una vez. Sin embargo, a mí se me olvidó eso. Y con esa frisada y después de que order field y yo estoy como que Dios mío, pero ¿qué está pasando? Ya yo me puse nervioso y ya me quedé sin buying power para el día, básicamente. Creo que tal vez pudiese comprar un contrato de Nvidia, lo que sea, pero no inventar. Coge tu pérdida por el día, humilde, tranquilo, mañana otro día. Las cosas pasan. Por suerte ya TradeStation no me vino a cobrar comisiones extras, ¿se imagina? Me hubiesen cobrado. Yo he salido de ese trade en menos 90 y pico de dólares. Si hubiesen cobrado la comisión extra, o sea, ya tú sabes. Pero bueno, por lo menos se controló dentro de lo que estaba, porque pudo haber salido peor. Pudo haber sido menos 140 en el peor de los casos. Pero por lo menos lo controlamos. Ya sabemos ya para mañana no cometer ese error ni más nunca, por favor, porque Dios. Yo estoy sufriendo esta pérdida. Esta cuenta se vaya a cero si seguimos así. El trade se pudo haber dado. Yo pude haber estado más 30% con un contrato en la entrada correcta, al punto máximo yo he estado 30%. Y en ese punto yo digo, ok, espérate, esto está overhyped, esto puede ser un fake out, déjame por lo menos garantizarme el 20%. Yo pude haber salido 20% de la operación, pero no, salimos menos $70, que fue un contrato más o menos como un menos 5, menos 10, no estoy muy seguro, pero más o menos eso, el menos 70 ahí. Horrible, pero nada, seguimos adelante, señores. Esperemos que mañana sea un mejor día. Hoy pudo haber sido un buen día, pero no lo fue. Esperemos que mañana sí lo sea. Día 4, jueves 12 de junio del 2025. ¿Por qué digo la fecha entera? En verdad, no sé, pero mental. Estamos viendo que hoy teníamos a Apple y a Tesla como posibles trades. El CPI y el PPI ya salieron positivos, lo cual es muy positivo para el mercado. Sin embargo, andábamos gap down en el premercado y yo veía, ok, esto probablemente puede ser un fake. Porque si las noticias salieron positivas, que era lo que el mercado estaba esperando, o sea, una noticia tan buena, puede ser que esto simplemente sea un fake para entonces dar la de vuelta en el resto de la sesión o si no, probablemente consolidar y esperar hasta mañana que saliera la data de consumer sentiment y de las expectativas de la inflación que iban a decir la Fed. Y dije, ok, puede darse un trade a la baja porque el gap down está muy fuerte en Tesla y Apple tenía un soporte entre los 200 y los 198 ahí que estaba aguantando ya por más de 12 días y decía, ok, puede ser que rompa ese soporte, pero lo más probable es que si lo rompe sea un fake. Entonces yo aguantaría mi stop loss muy fuerte cerca del precio para evitar que el fake me coma y salga negativo.
Entonces estaba viendo Apple ese rompimiento, el low del pre-market en los 198.4 y hubiese tenido mi stop en los 199.6, que era un nivel muy bueno porque lo había rechazado ya varias veces durante el pre-market y el post-market de la sesión anterior. Y no era de que no, que llegaba a 199.59, de que subía a 199.61 y se volvía. No, no. Era un nivel exacto donde el precio llegaba, o sea, así raya punta, llegaba ahí, ¡pum! Y se devolvía. Y lo hizo como 3 o 4 veces durante la sesión anterior. Y dijo que ese puede ser un muy buen nivel para poner el stop loss. Voy a poner ahí, hago mi entrada ahí abajo y voy a buscar probablemente los 196.9, pero ni siquiera hacía falta porque ya con el primer push que dio, digamos que en el contrato me hubiese entrado con el precio 2.4 ya a los 2.97 más o menos que estaba el contrato apreciado, ya yo hubiese tenido un 20%, por encima de un 20%. Y yo pude haber salido ahí ya con un 10%, lo hubiese puesto que en el 20% hubiese buscado pellizcar, lo pongo un 10, me sacaba positivo, si no subía un 30 y lo ponía en un 20. El punto es que pude haber salido incluso en el mismo 20%, pude haber salido positivo. ¿Por qué no entré? Por miedo. El profesor me dijo a mí, estoy viendo en verdad, Apple se puede ver bien, pero estoy viendo Tesla. Y yo dije, ok, déjame quedarme con una porque estoy viendo como que el día puede ser muy trágico, déjame quedarme nada más con una y concentrarme en una acción. Y dije, déjame llevarme del profesor. Y me fui con Tesla. Y vi el trade de Apple que se estaba dando y dije, no, 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 vamos a quedarnos con Tesla. Al final Tesla no hizo nada. Subió, se fue haciendo su mundo junto con Nvidia, subiendo el mercado. Apple estaba con su fuerza bajista ahí, dio su trade y Tesla, Nvidia en su mundo, mientras el resto del mercado estaba bajando. O sea, una locura. Pero bueno, al final no tomé ningún trade, no entré en Tesla y en Apple por palomería mía, señores. Pero bueno, ¿qué se va a hacer? Por lo menos no perdimos dinero, ¿eh? Por lo menos. Pero la verdad es que es una tragedia, ¿no? No poder salir en profits cuando uno debería de salir en profits, la verdad es que es muy triste. Y peor aún, cuando uno debería de salir en profits, salir en pérdidas, pero eso ya es pasado, así que lo dejamos ahí. Día 5 de la semana, viernes 13 de junio del 2025. Veamos que la data del CPI y el PPI ambos salieron positivos durante la semana. Sin embargo, durante las horas fuera del mercado, salió una noticia sobre Israel e Irán que tienen una guerra ahí. Y eso impulsó al mercado hacia la baja durante el pre-market y el post-market lo impulsó muy fuerte a la baja. Entonces sabemos por data histórica que durante los tiempos de guerra, el primer día el mercado tiende a bajar muy fuerte y luego ya se devuelve, da ese reversal bastante fuerte. Veíamos que también las tasas podían bajar porque ya el CPI y el PPI habían sido positivos, nada más nos quedamos en expectativa del consumer sentiment y las expectativas de inflación. Entonces, con todo eso, sabíamos que el mercado ya por sí estaba muy bullish. Sin embargo, por esa data de guerra y lo fuerte gap down que estaban muchas acciones, por ejemplo Tesla, que tenía un gap down muy fuerte, digamos, puede ser que dé un muy buen push a la baja. Luego ya cuando salga la data, la noticia de las 10 de la mañana, el consumer sentiment y todo lo otro, pues entonces de ese reversal y nos vayamos a la luna. Entonces esperábamos ese rompimiento de Tesla en los 310, 309.5 para hacer una entrada, pero no se dio. Impulsó muy fuerte a los 318, bajó y volvió a subir a 318 y empezó a rechazar y decíamos, ok, está rechazando los 318. Puede ser que tenga fuerza bajista. Si llega a los 313, que era donde estaba el nuevo low, podríamos tomar ese rompimiento adelantado y luego ya tener ese target ya de los nuevos 310 y posiblemente 305, 303. Pero al final, eso no se dio. Tesla simplemente siguió su rumbo. También veíamos a Meta, que estaba consolidando ya de varios días, estaba en el bottom de la consolidación con ese pre-market. Un rompimiento de ese low podría dar una muy buena entrada hacia la baja, pero tampoco sucedió. Meta nada más abrió el mercado y se fue al alza también hacia el tope de la consolidación. No hubo realmente ningún trade que tomar, es todo falsista. Nosotros no había setup dentro de lo que yo opero para poder tomar un trade hacia el alza. Tal vez Tesla, rompimiento de los 315 en el opening, pero eso no sería realmente muy claro. No era dentro de los parámetros de mi operación. Entonces nos quedamos sin operar hoy también. Cerramos la semana no bien realmente, pero esperemos que ya la siguiente, por favor, ya salga un poquito mejor, ¿no? O sea, realmente cerramos la semana mal fue por mi culpa. Porque debimos haber tenido un buen trade en Apple y en Meta, pero al final no se dio y es lo que hay.